en ese estudio vamos a analizar las causas y las circunstancias de una conversión más, después de haber visto la conversión del etíope, después de Saulo, impresionantes. Ahora vamos a ver la conversión de Cornelio, que constituye precisamente el cumplimiento profético de las puertas del reino de Dios que le fue advertido a Pedro por parte de Yeshua. En el momento en que Pedro recibió la revelación por parte de Dios, porque no le fue revelado por carne y sangre, según lo dijo el Señor, acerca de la deidad de Yeshua. Al identificarlo como el Hijo del Dios viviente, lo identificó con la deidad, con su característica de deidad a Yeshua. Y recordamos este pasaje en Mateo 16, versículo 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la conexión. Todos estos pasajes, este pasaje está súper conectado con este pasaje de Hechos capítulo 10. Viene aquí la conexión, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Kefa, o que significa piedrecita o piedra pequeña, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, hablando de Yeshua como la roca, como él mismo, hablando de sí mismo, dice: sobre esta roca, sobre mí edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí viene lo maravilloso: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esta promesa o esta facultad sería extensiva posteriormente a los demás apóstoles. ¿Okay? Juan 20:23 dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto? Esto lo dijo, vamos a ver desde el versículo 22, ahí mismo, por favor, desde el 22, el versículo antes, para poder entender esto. Y habiendo dicho esto, está hablando con los apóstoles, ya no solamente con Pedro, porque esto se hizo extensivo, pero Pedro sería el primero. Y dice: y habiendo dicho esto, sopló Yeshua y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y aquí les da esta promesa, a partir de, dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta promesa implicó una gran responsabilidad para todo aquel que anhela el reino de Dios, por cuanto que el pacto que Dios hizo con Abraham y que le fue confirmado a Jacob es hecho realidad solamente a través del Mesías, lo que significa que es necesaria la remisión de pecados para poder ser parte del pueblo de Dios. Y la remisión de pecado, ¿qué implica? Desde luego implica arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir? No importa que hayas sido una persona buena, pero has vivido lejos de la ley de Dios. Has vivido en transgresión, sin darte cuenta. Pecado por hierro. Juan 20:23, una vez más. Fíjense lo que dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieres les son retenidos. ¿Qué significó esto? Significa que por la doctrina, por la transmisión del Evangelio a través de la ley de Moisés, que está conectada, porque fue justamente lo que vino a confirmar Yeshua, es que tú puedes entender cuando los pecados te son retenidos o cuando te son retenidos. Remitidos. O remitidos o retenidos. O sea, ¿por qué?
Porque si tú en el momento que conoces la ley, tú no puedes decir, tú no puedes discernir en qué momento una persona, o tú mismo, más bien tú mismo, estás en una condición de pecado o estás en una condición apta o agradable delante de Dios. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque no conoces la ley. Entonces la facultad que les está dando ahorita tiene que ver con la doctrina. Porque muchas veces, por ejemplo, los líderes judíos, ¿qué era lo que hacían? Enseñaban muchas cosas aparte de la ley de Moisés, pero entre todas esas cosas que enseñaban, de repente les decía, ustedes han dejado de lado, por causa de sus tradiciones, han dejado de lado el mandamiento. ¿Y por qué? Porque ni siquiera se daban cuenta. Lo mismo te puede suceder. Resulta que estás pensando que estás agradando a Dios, que estás en una actitud apta delante del Eterno, pero sin darte cuenta por tantas cosas que has aprendido, que te han enseñado, que no tienen nada que ver con la Biblia, así de forma simple y sencilla, quizás no te estés dando cuenta que en realidad estás transgrediendo. Y qué peligroso, porque en eso nos podemos estar encontrando todos. Así es de que por eso hablo de esta gran responsabilidad que nosotros adquirimos. Lo asombroso de esto es que a pesar de que Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles, fue Pablo el enviado a los gentiles, fue Pedro quien recibió las llaves del reino de los cielos inicialmente. No significa que Pablo no iba a hacer lo correspondiente, por supuesto que sí, pero fue él a quien se le dio esta promesa inicialmente. Y él anunciaría efectivamente que Dios no haría acepción de personas, sino que las puertas del reino permanecerían abiertas para todo aquel que anhelara que el Dios de Israel fuera su Dios por medio de la alianza del pacto, que fue confirmado por Jesucristo y sellado con su sangre en la expiación en la cruz. ¿Ok? Es así que atar y desatar, tiene que ver con este discernimiento, el discernimiento de pecado, que es la transgresión a la ley, tal cual la definición que nos proporciona Juan. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es por ello que resulta de suma importancia la comprensión del pasaje de este capítulo, porque si queremos estar en el reino de los cielos, tenemos que discernir cuál es la llave que abre la puerta angosta, la cual solo es discernida en el Espíritu. ¿Por qué? Por las almas que están anhelando y clamando por la restauración de todas las cosas. Entonces, esto resulta muy importante. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, esto significa que Cornelio beneficiaba al pueblo. Era un hombre misericordioso. Y estábamos hablando del pueblo judío, ¿ok? Que tenía necesidad. Más adelante se detalla con más precisión que este beneficio lo ejercía en beneficio del pueblo judío. Aquí vemos con claridad que existe una diferencia entre las personas buenas y los hijos de Israel, lo que comentábamos en un principio. Pues porque a pesar de que Cornelio actuaba con misericordia y considerado un buen hombre en muchos aspectos, en muchos sentidos, estaba haciendo falta algo muy importante en su vida. Este es el ejemplo más claro de que no basta ser una buena persona, hace falta algo más también. Esos actos buenos que tú estás llevando a cabo tienen que ser afinados a través de la ley de Moisés, del conocimiento de la ley.
lo comentábamos en la mañana, el tema de la gratitud. La gratitud no necesariamente en todos los actos del hombre está conectado con el origen más agradable delante de Dios. La gratitud debe tener un origen correcto, pero muchas veces los actos de bondad no necesariamente son el reflejo de la gratitud, sino pueden tener muchos otras consecuencias, otros motivos, otras intenciones en el corazón del hombre. Esas son las cosas que afina el ser un hijo de Dios. Así es de que estaba haciendo falta algo muy importante en la vida de este hombre y que a continuación se va a detallar. Lo que significa también que no hay excusa para no ser parte del pueblo, porque Dios no es quien hace excepción de personas, sino que muchas veces son las personas las que se excluyen a sí mismas y deciden simplemente no pertenecer. Así que aún antes de conocer el Evangelio del reino que trajo Yeshua, aún en estas circunstancias no hay excusa para no reconocer la existencia de Dios. Es decir, no importa que no quieras pertenecer, pero eso es excusa de reconocer la majestad de Dios. Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se conoce, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que Cornelio es la prueba más clara de que absolutamente todos tenemos la misma oportunidad de conocer el mensaje de las buenas nuevas y decidir en consecuencia ser parte del remanente que se adhiere al pacto prometido a Abraham o simplemente no ser parte. Pero no es Dios quien hace excepción de personas y tampoco debemos ser los portadores de este mensaje los que debemos hacer esta acepción de personas. Regresamos ahí a Hechos 10, verso 3 dice, vio claramente, hablando de Cornelio, en una visión como a la hora novena del día, esto es a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, se mencionan dos elementos importantes, fundamentales, que describen el cumplimiento de la profecía en quienes están encaminados a formar parte de la nación del pacto. Primero, la oración, que tiene que ver con mantener una comunicación constante con el Creador. Y segundo, la misericordia, que es la característica de un corazón que ha comenzado a ser transformado en corazón de carne, de acuerdo a la profecía de Ezequiel. Esa es la profecía. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo, absolutamente todo el cambio y toda la transformación que has sufrido en tu vida en ese sentido ha sido generada por Él. Nada de esto es por tus propios atributos. Así es de que no hay de qué jactarse. Y esta profecía está muy clara, es tan clara que no nos permite ni siquiera tener un vislumbre de pretender alcanzar algún tipo de gloria en ese sentido, para nada. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate, aquí dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, ese es el momento en que los portadores del mensaje del Mesías, de Yeshua, deben hacer lo correspondiente, o debemos hacer lo correspondiente. Es decir, no perder el tiempo en mensajes ajenos al propósito divino. Hasta este momento, en el recorrido de cada capítulo del libro de los Hechos, hemos sido testigos de que ninguno de los que recibieron el llamado para llevar el Evangelio se distraía en enseñanzas teológicas, ni en enseñanzas rabínicas, ni en enseñanzas tradicionales, acomodadas o forzadas, mucho menos al mensaje puro del Evangelio del Reino. Así que es lo que tú y yo debemos hacer, sin perder el tiempo. Abrir nuestra boca, cuando sea el momento, abrir nuestra boca y decir a las personas que ya están esperando el mensaje lo que es necesario que deban hacer. Justo como se le indicó a Cornelio. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Tal y como dio la instrucción al ángel a Cornelio. Él solo debía esperar a escuchar a Pedro y Pedro le diría qué era necesario que hiciera. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Estamos hablando de que fue ya días después. El camino de Cesarea a Jope es un largo trecho que se llevó quizás 2-3 días. Y verso 10, y tuvo gran hambre. ¿Por qué hago de este tiempo? Porque no fue después, inmediatamente, como que estaba muy cerca, no, estaba retirado, era un lugar retirado. Y hablamos de la hora sexta, que significa las 12 del día, mediodía, eso ya fue otro día. Así es de que, y tuvo gran hambre, y quiso comer Pedro. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí está la confusión, porque la gente piensa que todo este pasaje tan importante, que nos involucra a todos, y que nos involucra en el plan de redención, tiene que ver con comida. O sea, imagínate qué pobre, qué mensaje tan pobre y tan corto del alcance que tiene para nosotros. Verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bueno, aquí la palabra éxtasis en el griego es la palabra ektasis, con K, que significa, en el contexto significa algunas otras cosas, pero en este contexto significa sobrecoger. A Pedro le sobrecogió ese momento, y esto fue lo que pasó justo con Abraham también. Abraham vivió esta experiencia. Recordemos esto en Génesis 15, versículos del 7 al 14. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. Aquí va a confirmar el pacto con sacrificios y va a hablar de animales, obviamente animales puros. Y lo digo a propósito por el contexto de todo este pasaje. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dijo Abraham. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Si ustedes se fijan, es la misma palabra que se utiliza en este pasaje. Cuando dice, y
y a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Es algo similar, un sentimiento similar que tuvo Pedro en el momento en que iba a tener esta visión, más bien en el que tuvo esta visión. Para que más o menos entendamos o comprendamos lo que sucedió con Pedro en este momento. Verso 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Fíjense qué interesante porque la palabra lienzo que se utiliza aquí en el griego es la palabra otsone, que significa tela de lino. Ya te estás imaginando algo más. Pues igual, Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿O qué revelación está recibiendo Juan? Juan está recibiendo de que este lino fino, estas vestiduras, este lino, estas ropas, ¿sí? Representan los mandamientos de Dios. Esas son las acciones justas. ¿Por qué lo menciono? Porque tú tienes que conectarlo con el lino. ¿Y qué iba a descender sobre el lino? Animales impuros. Vamos a tratar de conectar esto. Seguramente es un mensaje que vamos a tener que estar repasando constantemente para que nos vaya quedando claras las conexiones proféticas que están implicadas aquí, desde Abraham y hasta el Apocalipsis. Y por supuesto estamos involucrados nosotros. Así que bajo esta descripción podemos nosotros entonces confirmar que probablemente al hablar de que estaba descendiendo atado de 4 puntas, podría corresponder a la descripción de un talit, si hablamos en ese sentido. Si estamos tratando de conectarlo con este lino fino, resplandeciente de Apocalipsis, que se nos habla en Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles son los pasajes bíblicos que nos ayudan a soportar esta idea o esta probabilidad? Porque no se describe como un talit tal cual, eso hay que ponerlo muy claro. Pero podría ser, recuerden que lo que está viendo Pedro es un simbolismo. Y como simbolismo hay que tratar de entenderlo también. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. Dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Ok? Así es de que este manto tiene que ver con un velo o una cubierta también, de acuerdo al concepto hebreo. Estamos hablando del talit. El talit tiene 4 puntas. Dice, y te harás flecos en las 4 puntas. El talit es rectangular o cuadrado y tiene 4 tzitziot que corresponden al mandamiento que se recibió también en Números capítulo 15 para describir el listón que debía colgar sobre las ropas de los israelitas. Verso 37 al 41 de Números 15. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordáis de todos los mandamientos del Señor para poneros por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, para tratar de guardar la santidad. ¿Okay? Así es de que estos versículos y la descripción de este manto pudiera ser en ese sentido, aunque no está en la descripción del capítulo 10
No se describe como un talit de oración, como un manto de oración. Hay que ser muy claro en eso, ¿ok? Solamente hay que ser muy claro en eso. Pero tiene sentido por la forma en cómo Dios se va a expresar de todos estos animales que estaban descendiendo del cielo, nada más y nada menos que del cielo. Así es de que, siguiendo el contexto de la visión, lo que Pedro vio pudiera ser un talit, descender del cielo atado de los tzitziot, estos 4 tzitzit. En estas condiciones resulta necesario ser conscientes de lo que representa el talit. ¿Por qué? Porque el talit representa santidad y su uso implica precisamente este mandamiento para orar, como lo leímos en Deuteronomio. Y de acuerdo al mandamiento de Números 15, entonces se encuentra íntimamente ligado con los mandamientos de Dios, porque son los mandamientos de Dios lo que santifica al hombre. ¿Ok? ¿Por qué te santifican los mandamientos de Dios? Porque te hacen una persona apartada del mundo, te hacen diferente, te hacen una mejor persona. No significa que te haga como exclusiva, no en ese sentido. Hay que hay que entender bien qué sentido el Señor aparta, santifica a las personas. Y es en el sentido de que les hacen mejores personas en el mundo en el que vivimos, pero sin ser del mundo. Continuamos ahí en el verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Imagínense para Pedro, un judío que siempre se había cuidado de guardar la ley alimentaria, los mandamientos relativos a la ley dietética, tratando de comer toda su vida algo, no comer cosas impuras. Entonces, pues imagínense lo que representaba para Pedro esto sin entender la visión. Lo que sucedió fue que no entendió. La clave para entender esta expresión de Dios está en los conceptos matar y comer. La palabra matar en el griego es la que se utiliza aquí, es la palabra duo, que en el contexto de este pasaje se puede traducir como sacrificar. Pero ahí vamos, ya me van siguiendo desde los primeros versículos que estamos analizando, desde Abraham. Sacrificar. ¿Por qué? ¿Con qué propósitos se llevaba o se practicaba el sistema sacrificial? El sistema sacrificial se llevaba a cabo con propósitos divinos. Exactamente, para perdón de los pecados, para hacer alianza, confirmar la alianza con el Eterno, etcétera, etcétera. Entonces vamos tratando de entender estos pasajes. Así que lo que podemos deducir, que lo que de momento no entendió Pedro, fue que debía llevar a cabo una tarea que tendría como propósito llevar a cabo una ofrenda para Dios. Es decir, como una analogía respecto al sistema sacrificial. Las ofrendas en donde se tenía que sacrificar a un animal, el animal no podía ser un animal impuro, como todos estos que descendieron del talit, del manto. Debían ser aptos. Y de acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo 19 de Éxodo, Moisés llevó a cabo holocaustos y sacrificios y posteriormente, junto con los sacerdotes y los ancianos, vieron a Dios y comieron con Dios. Esto fue en el capítulo 23, perdón, no es el capítulo 19, es el capítulo 23. 23 no, fue en el capítulo 24 cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés, cuando dice, a ver, sube con los ancianos y con los sacerdotes y hasta un determinado momento, y después subió Moisés hasta la cima del monte Sinaí. Fue el capítulo 24. Y bueno, entonces se recordarán que en ese capítulo, previamente a este momento,
¿Qué hizo Moisés? Llevó a cabo holocaustos y sacrificios. Y después vemos que cuando subieron con los sacerdotes y los ancianos, los 70 ancianos, comieron, vieron a Dios y comieron. ¿Sí? Entonces aquí estamos tratando de entender esto que le va a pedir el Señor a Pedro, y que Pedro de momento no estaba entendiendo. Pero como nosotros ya tenemos la película completa, estamos viendo en qué sentido es que va el Señor hablándole a Pedro y con qué propósito. Entonces, de manera que el propósito del mandamiento que estaba recibiendo Pedro era relacionado con el sistema de sacrificial. ¿Ok? Llevar a cabo una ofrenda de paz que en este caso reconciliaría a Dios con las personas que Dios ya estaba purificando a través de su Espíritu. Estos animales, esta visión de Pedro jamás se trató de comida y de simples animales, no. Estos animales estaban representando a todas estas personas que por causa de estar viviendo sin Dios se mantenían en una condición impura. Lo que estaba queriendo el Señor decirle a Pedro era que a partir de este momento se iba a abrir la puerta a los gentiles. Es por ello que la segunda palabra, come, es la consecuencia de la ofrenda que llevaría a cabo Pedro para la alianza entre Dios y los hombres. Yeshua habló de comer su carne y lo hizo precisamente en la Pascua. Y podemos entender que obviamente Yeshua lo habló de una forma simbólica, conectando el sistema sacrificial de la Pascua con la obra de redención que estaba a punto de culminar el Señor con su propio sacrificio. Mateo 26, del 26 al 28 dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tú no puedes considerar que esto tenga que ver con realmente haber comido el cuerpo del Señor, no. Y tampoco puedes irte al extremo de simplemente considerar que tu pan sin levadura el día de la Pascua, eso es lo que ahí está el Señor, ya te estás comiendo el cuerpo del Señor. Tienes que entender, tampoco irte al extremo ni uno ni otro, tienes que entender el lenguaje simbólico de Dios para poder entender estas palabras. Así es de que lo que Dios le estaba diciendo, mata y come, sacrifica, haz sacrificios espirituales a través de todas estas personas que vas a llevar a darles el evangelio, porque hasta este momento esta función se había cumplido con todos los israelitas, pero a partir de este momento iba a comenzar con todos los extranjeros que incluso vivían ahí en Israel. Vamos a ver otro aspecto acerca de comer. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Y quizás sea muy fuerte para algunos, quizás no lo puedan digerir, aunque no se trate de comer, literalmente. Pero sí son pasajes que a veces, a la luz de todos estos contextos, nos cuesta un poquito de trabajo comprender. Sin embargo, no quiero pasar de largo sin cuando menos leerlo, bajo el contexto que ya estamos hablando. Apocalipsis 19 del 11 al 21, voy a leer, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, es una visión de Yeshua, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Estamos hablando de todos aquellos que lavaron sus ropas, de la esposa, ¿sí? Finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esta espada aguda que sale de la boca del Mesías? La palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. ¿Qué fue lo que sucedió contigo y conmigo cuando empezamos a conocer que vivíamos en pecado por haber vivido lejos de su ley? Morimos. La ley te mata en ese sentido, porque conociste que vivías en pecado. Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, fíjense, a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, porque fueron engañados y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Fueron muertos por la palabra de Dios, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se los quise leer para que tratemos de comprender un poquito el contexto de lo que está hablando el Señor acerca de esto que está diciéndole a Pedro, en esta sencillez. Así, Pedro mata y come. Por esa razón, tendríamos que nosotros considerar esta visión de Apocalipsis la tuvo Ezequiel también, y habla relacionado con este tema, en el tema de la guerra de Gog y Magog. Así es de que podemos comprender que la proyección de este mandamiento. Pero bueno, dice versículo 14, una vez más, verso 13 dice: y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro, aún sin entender esto, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo es posible que, siendo un animal inmundo, hablamos de, no sé, ¿qué se te ocurre? Pues como pusiste en la imagen, un cocodrilo. Un cocodrilo. Un elefante. Pon tú un cocodrilo. Su característica es natural. La característica de por ser inmundo, por ser impuro, es porque no constituye alimento para el hombre. Es eso, así de simple. Eso no iba a cambiar. El cocodrilo seguiría siendo cocodrilo y dejaría de ser alimento, y no a partir de ese momento iba a ser alimento para el hombre. No es comida para el hombre. Entonces no puede hablar el Señor de que estos alimentos llevan a ser aptos. No era tan miserable la visión que tuvo Pedro, fue tan importante, tan grandiosa, que estaba hablando de personas.
estaba hablando de ti y de mí. Todos, tú y yo, estábamos en ese lienzo representados a través de esos animales. Hombres y mujeres guiados por instintos animales. Exactamente, porque hombres y mujeres, como dices tú, que han vivido sin la ley de Dios, se rigen por su instinto, tal cual un animalito. Por eso el mundo está en decadencia, porque todos van sobre sus propios objetivos y sin importar en que alcanzarlos encima de quien los alcanza. Ese es el problema. Esa es la característica de estos animales. Y bueno, verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando dijo el Señor, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado, la palabra limpiar es la palabra griega katsarizo, que significa purificar. Entonces, no estamos hablando de algo literal, sino en la purificación espiritual que iban a sufrir todas estas personas. Por esa razón vemos, primeramente, la visión de Cornelio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió con Cornelio? Cornelio tuvo esta visión. El evento de Cornelio y el evento de Pedro no son desconectados de ninguna manera. Son uno solo. Entonces tú no puedes pensar que el Señor habló de comida y olvídate de lo que sucedió con Cornelio. De ninguna manera, está todo conectado. Y ahorita lo vamos a ver. Lo que Pedro aún no estaba comprendiendo es que Dios no estaba hablando de comida. ¿Qué tiene que ver la vista del ángel que tuvo Cornelio y la orden que le dio con comida a Pedro? No tiene nada que ver, nada en lo absoluto, pues el ángel le dijo a Cornelio que sus oraciones habían sido escuchadas por el Señor, y sus oraciones y su misericordia, nada que ver la comida. Sin embargo, el contexto de la lectura propia de este capítulo nos va a dejar claramente entendido que la visión de Pedro en realidad no tenía nada que ver con comida para satisfacer su hambre, a pesar de que el texto dice que él tenía hambre, sí, pero no tiene nada que ver con comida todo esto. Y por otro lado, este pasaje nos indica que es Dios quien inicia la obra solo en quienes le buscan de todo corazón. Porque esto era lo que hacía Cornelio. Algo que en realidad es tangible y no solo de palabra. Porque como lo vimos, el ángel se refirió a las ofrendas, ¿sí?, a la misericordia de Cornelio que hacía a los pobres. Lo que significa que buscar a Dios de todo corazón se manifiesta en obras tangibles respecto a tu prójimo. Así de sencillo. Verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, así es que ahora podemos ir armando el rompecabezas de la visión de Pedro, porque el talit, que representa santidad y que es el lienzo en donde estaban todos estos animales inmundos, impuros, en el momento en que Dios dijo que Él había limpiado a estos animales, significa que los había purificado. Y esto, como lo hemos visto en los testimonios de los capítulos anteriores, es a través del Espíritu Santo. Por lo que sería absurdo entonces pensar que el Señor iba a purificar animales impuros para poder ser comidos como serpientes, perros, etc. Claro que no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, con eso? Aquellos animales que eran inmundos y que estaban siendo purificados, limpiados por el Espíritu Santo, eran personas, y Cornelio era una de ellas. Verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, claro, porque aún no la podía entender, pero ya estaría a punto de entender. Aquí Pedro aún no podía entender la visión, pero entendería después
de acompañar a los hombres que envió Cornelio. Estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. En ningún momento le dijo el Espíritu: tu comida ya está lista, ándale, tenías hambre, vete a comer, Pedro. No tiene nada, absolutamente nada que ver, simplemente es el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Ya está recibiendo el mandamiento, ve con ellos, porque yo los he enviado. Ya te diste cuenta que está conectado la visión del ángel de Cornelio con este evento de Pedro, con la visión de Pedro. Aquí la conexión entre estos 2 eventos tiene que ver con el ángel. Sí, y bueno, lamentablemente en contextos religiosos se enseña que el enfoque de ese capítulo es la comida, y es una pena, porque es tan importante para todos aquellos que aman a Dios y le quieren conocer, porque es a través de este capítulo que hacen match en su identidad. Muchas personas dicen: no, nosotros qué tenemos que ver con Israel, nosotros qué tenemos que ver con el Dios de Israel. Bueno, qué lamentable, porque es precisamente lo que se les ha enseñado. Y una falsa doctrina, una enseñanza, una doctrina equivocada, lamentablemente ha generado este cerco que aún se mantiene entre muchas personas que quieren conocer a Dios, pero que no le pueden conocer por no entender el contexto de los pasajes bíblicos. Así es de que definitivamente el enfoque no es la comida. Verso 21. Pedro entonces, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, le dijo a su familia, le dijo a todos sus amigos: vengan, porque algo va a suceder. Cornelio no sabía, no sabía. El ángel le dijo: Pedro te va a decir lo que tienes que hacer, pero no sabía. Así es de que la gente fue invitada, fue convocada. ¿A qué? ¿Quién sabe? Simplemente les dijo la visión que tuvo. Sí, se le había parecido. La pregunta es: ¿no crees que esta gente estaba interesada en conocer al Señor? Por supuesto que sí. Y eran gentiles, eran extranjeros, no eran del pueblo judío, no eran israelitas. Dice, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y bueno, aquí es obvio, queda registrado como testimonio de la condición en que se encontraba Cornelio. Esta es la prueba más clara de que no debemos juzgar a quien se encuentra aún en desconocimiento de la forma en que a Dios le agrada que le adoremos. Cornelio tenía este tipo de educación, X tipo de religión, y lo que hizo fue eso. Se inclinó y adoró a Pedro, imagínate. Pero Pedro
¿Qué fue lo que? Vamos a ver que se lo impidió. Se lo impidió de inmediato. Fue lo primero que hizo. Como vemos, en realidad Cornelio aún estaba con vestigios de las costumbres religiosas paganas, que se acostumbraba a adorar a los hombres. Pero eso no le impidió querer conocer a Dios. ¿Ok? De todo su corazón. A eso se refirió Pedro cuando dijo que Dios no hace acepción de personas, y si Dios no lo hace, mucho menos tendremos que hacerlo nosotros. Más adelante, Pedro entendió de qué se trataba todo esto. Verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y sin embargo, vemos escenas como es que van la gente con el Papa, se adoran, le besan la mano y el Señor lo permite. Permite que le adoren. Eso es una abominación para el Señor. Pedro no lo hizo. Pedro lo impidió y rectificó a Cornelio. No lo hagas. Yo soy un hombre como tú. Y verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjate qué importante, porque a partir de este momento Pedro entendió. Así es que cuando Pedro entendió la visión de aquello a lo que él llamó común e inmundo, y que Dios le dijo que no llamara común e inmundo lo que él había limpiado, Pedro conectó su visión con todas estas personas que estaban en casa de Cornelio. Por eso dice Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un judío sentarse a comer con un extranjero, con un gentil. La palabra abominable está conectada con aquellos animales inmundos. Por eso Pedro no entendía. Pedro conectó su visión con todas estas personas que estaban en casa de Cornelio, personas que Dios ya había limpiado, ya había purificado en el espíritu. Estaban queriendo conocer a Dios, ya estaban listos para comenzar a tener una nueva vida. Así que Dios, si Dios ya había limpiado, ¿para qué era necesario que Pedro viniera? La pregunta es, ¿para qué era necesario? Para darles el evangelio del reino de Dios, que es justo a lo que tienes que abrir, para lo que tienes que abrir tu boca. El mensaje de Jesucristo, transmitir el mensaje que vino a dejar Jesucristo, para un mensaje de amor. Y bueno, esto haría, ¿qué generaría esto? Pues una convicción en lo que representó para ellos la muerte de Jesucristo. Es necesario que estas personas entiendan los motivos, entiendan que primeramente que Jesucristo tuvo que morir, pero que tuvo que morir por ti. Cuando las personas entienden esto, lo asimilan en su convicción, la convicción de su fe, sus vidas comienzan a cambiar, literalmente. Siempre y cuando el Espíritu de Dios ya haya hecho la obra. El reino de los cielos, que estaba por darse a conocer a los gentiles, era la rectificación de la transgresión que reclamó Yeshua a los líderes judíos que juzgó como hipócritas. Vamos a recordar esto en Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué terrible! Tremendo. ¿Qué era lo que estaba impidiendo que los líderes dejaran entrar al reino de los cielos a los hombres que querían conocer al Dios de Israel? ¿Qué era?
pues todo el cúmulo de hipocresías, por eso les dijo hipócritas. Toda la religión, todo el aspecto religioso que te han estado enseñando en raíces hebreas, el kiddush y el vino y el pan y los rezos y o sea, toda esa serie de cosas rituales que al final de cuentas no tienen nada que ver con la ley de Moisés. Lo único que hacen a una persona es hipócrita, tal como lo dijo Jesucristo a estos hombres. Y eso estaba impidiendo que aquellas personas que querían conocer a Dios, al Dios de Israel, y a través de esto entrar en el reino de los cielos, comenzar a vivir el reino de los cielos a través del mensaje de Jesucristo, pues no los dejaban. Que fue justo lo que sucedió con aquel hombre etíope. ¿Se acuerdan? Que venía de Jerusalén, del templo, pero sin entender la profecía de Isaías, y nada más y nada menos que venía leyendo Isaías capítulo 53 acerca del siervo sufriente, Jesucristo. ¿Por qué? Por causa de no poder entrar en el reino de los cielos. Este hombre no podía entrar. ¿Por qué? Porque lo que le estaba impidiendo era tanta enseñanza fuera de contexto, distorsionada. Verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro pregunta y Pedro dice, pues dime tú. Lo maravilloso es que Pedro preguntó, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio preguntó, ¿qué nos tienes que decir? El Espíritu de Dios le dio discernimiento a Pedro para hacerle entender en ese momento que lo que tenía que hacer solo era confirmar la conversión de estas personas mediante el mensaje de Jesucristo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Hasta aquí fue cuando entendió. Pedro recordó la ley. Deuteronomio 10, versículos 17 y 19 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Pedro, al hacer esta expresión de decir, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, está frente a un extranjero del cual Dios ha tenido misericordia y está recordando la ley de Moisés como un mandamiento dado por el Señor. Está confirmando este mandamiento. Verso 35. Sino que en toda nación, fíjate, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándole, y aquí comienza Pedro a dar el mensaje de Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Ya te diste cuenta, aquí está, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Mateo 16. Dice una vez más, de dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esto es, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una vez más, hasta antes de este momento, el Espíritu de Dios se había estado derramando sobre todos los de Israel, sobre todo el pueblo de Israel. Pero esto era nuevo. Esto era la puerta a los gentiles. Así es de que no solo sobre el pueblo judío, sino sobre los extranjeros que amaban al Dios de Israel, que creían en el Hijo de Dios. Perdón. ¿En qué verso me quedé? 47. Va a ser el 47. Ok, ajá. El 46, una vez más 46, porque los oían que hablaban en lengua, una vez más desde el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, es decir, En idiomas. Literal, la palabra lenguas aquí en el griego es la palabra glosa, que significa idioma, literalmente, y que magnificaban a Dios. Es decir, que exaltaban al Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La pregunta de Pedro no fue solo en relación a la sumersión como un acto ritual, sino que en realidad Pedro hizo la pregunta de tal forma que su respuesta resultaría tan obvia que era imposible negar que estas personas estaban siendo ya bautizadas en el Espíritu Santo y en fuego. Porque precisamente lo que representa el bautismo es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que los de la circuncisión quedaron sin argumento alguno para impedir que estas personas confirmaran su conversión al Dios de Israel por la muerte y resurrección de Yeshua, por el acto ya simbólico, que es una simple consecuencia, la sumersión, como un acto simbólico de del verdadero bautismo en el Espíritu que sufrieron estas personas a partir de este momento. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días.
La obra maravillosa que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en todo el mundo rebasa los límites establecidos por aspectos rituales bíblicos. No importa que sean bíblicos, son rituales que han sido superados y como vimos, hemos estado estudiando el tema del sistema sacrificial. Dios desarraigó el templo de Jerusalén precisamente por ese motivo, porque el sacrificio perfecto, el sacrificio de sacrificios fue presentado y cumplió todo ese propósito divino. Así de que esto debía establecer simplemente, esto sería ya una consecuencia, como el tema de la sumersión, de la verdadera conversión del alma de las personas. Una obra que fue prometida, confirmada por las profecías y que comenzó a ser hecha realidad por causa del amor que generó el sacrificio en la cruz, en los corazones de los hombres y por mujeres que están siendo limpiados, purificados por Dios mismo, para dejar de ser ajenos, para dejar de ser gentiles, extranjeros y comenzar a ser parte del remanente escogido por Dios desde la fundación del mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán, los justos hablando de aquellos que se santificaron a través de la ley del Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto habla de la misericordia que tuvo Cornelio y de la que estamos exhortados todos desde ya para hacer lo mismo en obras tangibles. La misericordia y el amor por el Señor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan hermoso que hemos tenido, Señor, porque has derramado tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para hacernos entender que tú nos rescataste, que tú nos limpiaste, porque éramos impuros, Señor. Éramos como esos animales, Padre, que tú presentabas, guiados por el instinto, mi Dios. Pero ahora, Padre, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Yeshua, tú nos haces ser aptos delante de ti, porque nos has limpiado, nos has purificado. Señor, y cada vez que estudiamos tu Torah, que estudiamos tu palabra, Señor, abres nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y cada vez, Señor, pues somos aptos delante de ti, Padre. Cada vez se nos caen escamas de nuestros ojos y podemos actuar rectamente, Padre. Queremos seguirlo haciendo, Señor. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra y queremos seguir quitándonos estas escamas que tenemos aún, Padre eterno, para que tú nos hagas comprender tu palabra, Señor, así como niños espirituales deseando la leche espiritual no adulterada. Gracias, papito, por este tiempo que pasamos. Gracias porque tú tuviste tal misericordia para todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, no eran nativos, Señor, sino que tú hiciste esto para que todas las naciones de todo el mundo, Señor, pudieran acercarse delante de ti a través de tus mandamientos, a través del sacrificio de Yeshua, porque tus mandamientos son los que nos santifican, Señor. Padre eterno, permite que nuestras vidas te glorifiquen a ti, Señor. Que nuestras vidas sean para honra y gloria tuya, Padre.
Te pedimos por nuestros hijos, Señor, porque hagas de ellos hombres rectos delante de ti, temerosos, mi Dios, que te busquen de todo tu corazón, de todo su corazón, Padre, que te quieran obedecer, mi Dios. Y gracias te damos por todo el pueblo de Israel. Te pedimos también por la paz de Jerusalén, Señor. Gracias te damos por este estudio tan hermoso que nos has dado. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.